económico del país a la hora de impulsar eso que podría ser un acuerdo, un pacto, una decisión política del Congreso en términos de plantear más impuestos, y que es un tema que, como siempre lo hemos dicho, a veces le para el pelo a la gente porque dice: yo no quiero pagar más impuestos, no me quiero deshacer de esto, pero a veces hace falta comprender y ver la relación que hay entre pagar los impuestos y que los hijos puedan ir a una escuela, o tengan ahí alimentación en su escuela, o tengan la posibilidad de ir a un hospital público donde ojalá los atiendan y haya medicinas si es que se enferman. Ese es el gran gap que hay ahí. ¿Cuál es esa orientación que debe tener el Estado guatemalteco a la hora de pensar en su estructura tributaria y fiscal? Sí, vean, hay una situación real que tenemos en Guatemala y hay que partir de esa situación. Nosotros traemos un lastre desde hace decenas de años, y este lastre se llama pobreza. 51% de pobres en Guatemala que viven con menos de $2 al día, 16% de la población que viven con menos de $1 al día. Tenemos también un nivel o problemas en los indicadores sociales, particularmente de educación y salud, que requieren inversión pública. Tenemos problemas también en materia de infraestructura vial, de red vial, de puertos y de aeropuertos que permitan la facilidad, por ejemplo, del traslado de bienes de y hacia Guatemala. Por poner un ejemplo, países desarrollados, dentro de sus costos de producción, el tema de logística tiene un costo del 9%, pero en el caso de Guatemala es un 25%. Es decir, solo esa situación hace bastante improductivo el caso de Guatemala. Eso significa inversión pública. El tema de seguridad viene siendo otro elemento importante dentro de las condicionantes para generar inversión y empleo. Pero también la seguridad entonces requiere inversión pública. Y aquí hay que tener claro que mucho el tema de inseguridad lo ha dicho el señor presidente, el ministro de Gobernación, el mismo Ministerio Público, deviene de aspectos en el que Guatemala estamos siendo víctimas con el tema de la narcoactividad, estamos siendo víctimas de los productores y los consumidores, y eso requiere inversión pública para poder atenderlo. Todo ello requiere dinero, y las arcas nacionales, el tema fiscal de Guatemala, la recaudación que tiene el país no es suficiente para atender estas necesidades. Por eso ha habido necesidad de algún déficit fiscal mayores al promedio que se ha venido, en particularmente 2009, 2010, porque se aplicaron medidas económicas de carácter anticíclica para compensar la caída en la inversión privada. Entonces el Estado tuvo que invertir un poco más para mantener activa la actividad económica, valga la redundancia. Entonces, esto requiere dinero para poder mejorar la red vial, aeropuertos, puertos, dar seguridad, educación, salud. Si queremos productividad y pensar en el mediano y largo plazo, no pensar en el corto plazo, pero esto implica sacrificio de todos los guatemaltecos. Esto implica pagar impuestos. Desgraciadamente, las leyes tributarias que tienen han sido hechas, y aquí yo con conocimiento de causa lo digo porque modestia aparte también soy abogado y hice muchas auditorías tributarias, contienen muchos, entre paréntesis, muchos hoyos estas leyes, muchas disposiciones que permiten la evasión legal de los impuestos. Entonces, el punto no está en qué tasa de impuesto sobre la renta, por ejemplo, se va a cobrar. Incluso se podría bajar la tasa del 31 al 27 o al 25%. Pero lo que hay que revisar son los costos deducibles. Ahí está el kit del asunto en materia de impuesto sobre la renta, en materia del IVA. Hay muchas formas de evadirlos, pero eso requiere participación ¿de quién? Del Congreso de la República. Y requiere participación ¿de quién? Del sector privado, sector público, que nos pongamos de acuerdo. Si para el año entrante no entramos a un proceso de revisión de las leyes tributarias, nuestro país, no solo internacionalmente, va a ser mal calificado, sino que vamos a perder oportunidades de inversión.
y no vamos a generar las condicionantes para atraer esa inversión extranjera que permita un mayor crecimiento económico. Condicionantes como cuáles, como dar mejor seguridad, y no solo seguridad física, aquí también estamos hablando de seguridad jurídica. Es decir, no se pueden resolver conflictos de carácter mercantil, laboral, civil, bancario, por ejemplo, que lleven 4 o 5 años en los tribunales, cuando en otros países esto se resuelve en pocos meses, por ejemplo. Todo esto tiene que ver con productividad, pero requiere inversión pública, y esto requiere entonces que se revisen el tema de recaudación fiscal. Muchas personas se han dado a la tarea de hablar de que lo que hay que hacer es reducir los gastos del Estado. De verdad, con todo respeto a estas personas, pero no conocen entonces las finanzas públicas, no conocen el detalle de las obligaciones y compromisos que tiene el Estado, por ejemplo, no conocen las rigideces que tiene el presupuesto. De tal manera, todos estos temas hay que entrarlos a revisar y que permita, por supuesto, una adecuada fiscalización por temas de transparencia. Pero una cosa sí es cierta: si no mejoramos el nivel de recaudación fiscal, ya que somos uno de los países que menor carga fiscal tenemos en el mundo, no esperemos que los otros países nos vengan a solucionar nuestros problemas. Esto significa entonces que tenemos que hacer un sacrificio, como lo está haciendo Costa Rica, como lo está haciendo el pueblo hondureño, de participar y colaborar pagando algo, al menos en este tema de seguridad, pero debemos ir más allá y pensar en el mediano y largo plazo. Muy bien, presidente. Conversamos con Edgar Barquín, presidente del Banco de Guatemala. Vamos a una pausa institucional. Al regresar, vamos a hablar un poquito de esos escenarios 2012, de cómo hay algunos que sí plantean esa reducción del papel del Estado, pero hay otros que le asignan un montón de nuevas tareas al Estado y quieren hacer un montón de cosas en la campaña electoral, andan ofreciendo, y con qué tela si no hay arañas, dice el dicho. Vamos a conversar acerca de eso. Recuerden, 4500-1000, si tienen algún comentario o pregunta con el presidente del Banco de Guatemala. Volvemos ya con el presidente Álvaro Coloma en estudios. Envía tus mensajes de texto al 4500-1000, 4500-1000. Despacho Presidencial. TGW 107.3, La Voz de Guatemala. ¿Quieres saber más sobre las redes sociales, los últimos avances tecnológicos, las bandas más exitosas del mundo o todos aquellos temas que te interesan como joven? Suscríbete ya al Diario de Centroamérica y descubre una nueva y mejor manera de informarte. No lo pienses más y forma parte del grupo de guatemaltecos más y mejor informados. Llámanos a los teléfonos 2421-5650 al 52 y suscríbete ya. Estamos contigo en las buenas. Se viene el equipo guatemalteco, despeje del guardameta que rebota en la mitad del campo. Ceballos que va a pelear, Ceballos que cae, la va a tomar. Por el otro costado va a aparecer Henry López, dispara al arco de pierna derecha. ¡Gol! Estamos contigo en las buenas y en las malas. Estamos evacuando porque vivimos una vida muy dura. Pensamos que era el último día de nuestra vida. Nuestra casa pues se destruyó, tenemos mucha familia y nos vamos a lo que Dios quiera. Estamos contigo siempre. Felicitaciones también para Eric Romeo Ochoa, 26 años, y está en sintonía de TGW aquí en la capital, es uno de nuestros amigos en Facebook. Muchas felicidades también para Elsa Urbina, que también está de manteles largos. Porque la información es pública y es para todos. ¿Qué significa para usted que su hijo ande en boca de todos? Nos sentimos orgullosos. Yo soñaba con llevar una selección a un mundial. Lo traje a Guatemala y lo logró anoche. La Radio Nacional es tuya, es de los guatemaltecos. Radio Nacional TGW, La Voz de Guatemala. Ahora tú, el deporte y TGW tienen su propia cancha. Acompáñanos y mantente bien informado de las diferentes ramas deportivas que mueven a toda la afición guatemalteca. No
te quedes fuera de la jugada y escucha a los mejores técnicos y expertos del fútbol. Juan Carlos Gálvez, Pito García, Pepe Mitrovich, Constantino Monzón y Milton Meléndez, quienes harán de cada tarde la mejor cancha para estar bien informados. Deportes W, la casa del deporte nacional. Lunes a viernes a las 12:30 horas en TGW 107.3 FM, La Voz de Guatemala. La Agencia Guatemalteca de Noticias se muda de sitio. Búscanos en www.agn.com.gt. 1.600 aspirantes a cargo de integración centroamericana. Universitarios en bicicleta. Consulta, infórmate y participa. Misma imagen, más contenidos, más servicios multimedia. www.agn.com.gt. Más información pública para todos. Ahora los oyentes de TGW pueden interactuar, informarse y compartir con nosotros a través de las principales redes sociales. Síganos en Facebook y en Twitter. Encuéntrenos como Oyentes de TGW. Una manera de estar conectados con La Voz de Guatemala. TGW 107.3 FM. La Voz de Guatemala. Envía tus mensajes de texto al 4500-1000. 4500-1000. Despacho presidencial. Despacho presidencial. Despacho presidencial. Muy buenos días a todos y todas. Desde TGW La Voz de Guatemala, el presidente Colón comunicándose con los guatemaltecos y guatemaltecas, hoy con la compañía del señor presidente del Banco de Guatemala y del señor secretario de Comunicación Social, don Ronaldo Robles. Hoy es un buen día para Guatemala. La selección regresa hoy por la noche. Se le va a dar una gran bienvenida. Es una selección que le ha dado muchas alegrías a Guatemala. El día de ayer pues perdimos 1-0 frente a Portugal con un penalti un poco dudoso. Yo no soy de los que critico y le echo la culpa a los árbitros siempre, pero creo que ese penalti no era penal. Pero en fin, hicieron un gran papel, nos dieron una gran alegría nacional con lograr la clasificación al Mundial. Nos dieron la gran satisfacción de llegar a octavos de final, así que se merecen una buena recepción. Entiendo que más o menos a las 10 de la noche estarán todos concentrados en el aeropuerto de Guatemala y van a hacer una caravana del aeropuerto al obelisco, y entiendo que después irán hacia Vista Hermosa, donde está el centro de administración del fútbol de Guatemala. Así que estos muchachos realmente le han dado una alegría a Guatemala y se echaron un muy buen juego el día de ayer, y creo que hay que recibirlos como se merecen, como verdaderos héroes del deporte, y sobre todo su garra, su disciplina, el haber rescatado un inicio un poco complicado y después llegar a octavos de final. Por primera vez Guatemala está entre los 16 mejores equipos del mundo en la sub-20 de fútbol. También el día viernes se estará cerrando el Año Internacional de la Juventud decretado por las Naciones Unidas. También habrá un evento por la noche de cierre y ahí estaremos con la juventud guatemalteca. También la semana entrante hay tres eventos internacionales importantes para Guatemala. El primero es una reunión entre las autoridades de seguridad del departamento del Petén con autoridades de Chiapas, donde se ha tenido una coordinación importante. El día sábado estuvimos en Petén y realmente los resultados del estado de sitio han sido importantes. 68% menos de asesinatos, 161% más de incautación de armas, una relación que Ronaldo la hace muy bien,
menos armas, menos asesinatos, y creo que eso llama la atención de que hagamos como nación un esfuerzo con la ley de armas y municiones y realmente llegar a tener una verdadera reducción de la tenencia de armas. En Petén también la población está contenta, está tranquila, y ahora estamos en el proceso con el Consejo Nacional de Seguridad de evaluar los resultados en el Petén, sobre todo las experiencias ganadas. Creo que eso es importante. El Salvador, a raíz de la experiencia nuestra en Alta Verapaz y Petén, también está realizando algunos planes, en particular uno en 27 municipios se ha prohibido la aportación de armas, y estoy seguro que se van a tener buenos resultados. También esta semana pasada, pues, Guatemala vivió un día muy especial, el día lunes, y creo que me gustaría mandar el mismo mensaje que mandé ayer por la prensa. El proceso electoral debe ser un proceso de civismo, debe ser un proceso de aporte, de propuesta, y sobre todo de decir cómo vamos a cumplir las promesas que se están dando. Y creo que eso es importante porque hay una crisis financiera internacional, hay una crisis de financiamiento del presupuesto nacional que ya no va a afectar a nuestro gobierno, sino que va a afectar al próximo gobierno, que le va a hacer una gran presión en su presupuesto en los temas de salud, educación, de nutrición, seguridad, justicia, el Ministerio Público, que van a presionar para mantener lo que se ha avanzado. Y en seguridad y justicia el nuevo gobierno tendrá el reto de mantener o superar el nivel de capturas y incautaciones que hemos logrado en nuestro gobierno. Van a tener que superar los 10 millones de dólares diarios de incautaciones, y porque ya no se les va a comparar con los gobiernos anteriores, sino que se les va a comparar con el periodo presidencial nuestro, y eso, cualquier bajón significativo en incautaciones o capturas podría significar la certificación de Guatemala. Así que creo que sería interesante cómo todos los candidatos van a hacer para mantener ese nivel de incautaciones, y sobre todo la calidad de las capturas, los capos, las estructuras, etcétera, porque obviamente si eso desapareciera o se redujera significativamente, tendrían problemas serios con el mantener la lucha contra el crimen organizado. Así que y lo otro, Edgar, que ahora estás tú, yo te escuchaba, un gran tesoro. Ayer se celebró el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, y yo decía que esa diversidad cultural que tiene Guatemala, esas tantas culturas compartiendo 108.000 kilómetros cuadrados, es un tesoro para el país, y que lo debemos saber potenciar. El otro gran tesoro que tiene Guatemala es su macroeconomía. Es una macroeconomía que históricamente ha sido sólida, históricamente ha sido fuerte. Leí por ahí un reporte que pasaron, el CEPAL está pronosticando un crecimiento del 4%, 4.1 si mal, 4%. Y eso ratifica lo que hemos dicho sistemáticamente este año. La economía de Guatemala está bien, a pesar de las agresiones internacionales con las bolsas que bajan, la manipulación de alimentos, la manipulación de petróleo, etcétera, y eso dice mucho de todo el sistema económico del país, pero obviamente el Banco Guatemala y el Gabinete Económico tienen mucho que ver en esa administración racional, profesional y adecuada de la macroeconomía. Así que, Edgar, gracias por estar aquí. Si estos indicadores macroeconómicos, siempre confrontando, tenemos la crisis de cómo pasarlo al bolsillo
del ciudadano común y corriente. El ciudadano común y corriente solo ve que precios suben, y el dinero alcanza menos cada vez, pero ese alcanza menos cada vez sería peor si hubiera una macroeconomía descontrolada. Y lo difícil es cómo trasladar, digamos, que tenemos excelentes reservas. El otro día un joven me dice, pero mire, si tienen tanta plata en reservas de moneda extranjera, ¿por qué no agarran de ahí para todo lo demás? No se puede por la contabilidad del Estado.